Luego de las primarias del 6 de octubre pasado, el doctor Leonel Fernández ha pasado por etapas distintas con respecto al resultado. En primer lugar, él dijo que había sido el ganador de las primarias. Posteriormente, ha denunciado que hubo irregularidades en el sistema de cómputo o voto computarizado, como se le ha llamado realmente en la Junta Central Electoral. La situación es que ahora el doctor Leonel Fernández está reclamando organismos internacionales para hacer una especie de auditoría forense a la Junta Central Electoral y a su sistema automatizado. La situación es de incertidumbre porque incluso en la presentación que hizo o el discurso del doctor Leonel Fernández de esta semana es de que cuando a los pueblos se les niega el derecho a decidir, pueden tomar el camino de la revolución. Eso es insólito en una persona como el doctor Leonel Fernández. Sobre estos temas y lo que ha pasado después de las primarias, vamos a conversar con el doctor Roberto Rodríguez Marchena, director de comunicación de la Presidencia de la República y del Gobierno dominicano. Muchas gracias, Roberto, con muchísimo por gusto. Aceptar este diálogo con nosotros. Por primera vez te tenemos ahora sí. en Acento TV. ¿Y cuál es la perspectiva del Partido de la Liberación Dominicana con la salida de uno de sus activos más importantes históricamente? Leonel ha sido el presidente del PLD después de la salida del profesor Juan Bosch y sigue siéndolo hasta ahora. ¿Se va Leonel Fernández del PLD? Nosotros no quisiéramos que se fuese nadie, pero eso es una decisión muy personal de cada miembro del Partido de la Liberación Dominicana. En la construcción del partido se acumulan lindos recuerdos y los compañeros y compañeras se sienten parte de esa construcción. Muchas veces la historiografía nos quiere decir, imponer la versión de que son los grandes líderes, los constructores de los procesos sociales e incluso de los partidos políticos, y no es así. Hay un conglomerado de hombres y mujeres que voluntariamente sacrificaron muchas veces sus vidas, sus relaciones familiares para construir un instrumento de servicio de la población como es un partido político, y no son conocidos, son anónimos. Entonces, en el Partido de la Liberación Dominicana, muchos jóvenes, entonces, ¿no?, en los años 70, vinieron construyendo ese partido. Pero la virtud del PLD ha sido mantener la unidad, claro, pese a las mayores dificultades. Pero en este proceso, en el proceso de construcción del partido, y cada proceso electoral es un momento fantástico para la construcción del partido, ha habido disidencias, ha habido inconformidades, porque a raíz de las muchas derrotas, las derrotas llevan a repensar las cosas, pues se toman decisiones, hay inconformidades, y algunos entienden que no es la táctica o la estrategia electoral, el programa presentado al electorado, sino la estructura misma la que ha fracasado, y entonces se van del partido. Luego recapacitan, se dan cuenta de que no es el partido, no son sus hombres y mujeres, sino un conjunto de propuestas a la sociedad, y regresan. Bueno, eso ha pasado en la historia del PLD. Como Rafael Alburquerque, por ejemplo, que estuvo fuera y luego retornó, formó el Partido del Pueblo Dominicano. Así es, estuvo con Balaguer, fue funcionario, y así muchos se han ido y han vuelto. Entonces, en esa construcción colectiva los afectos se cimentan, por lo que digo. Nosotros no tenemos el más mínimo deseo, no queremos que nadie se vaya del Partido de la Liberación Dominicana. Hay quienes ven alguna similitud entre la salida del profesor Juan Bosch en 1973 del Partido Revolucionario Dominicano y lo que podría ser ahora, de eso nada más que está en la cabeza de Leonel Fernández lo que él va a hacer y de su grupo, la salida de Leonel Fernández del PLD. Es incomparable porque en primer lugar las posiciones, lo que don Juan explicó en aquel momento sobre la obsolescencia política del PRD, de que ya el PRD había cumplido su papel, su rol en la sociedad, pues es muy distinto a lo ocurrido en esta ocasión. Son unas internas del partido en la que la posición presentada por Leonel Fernández pues, fue derrotada. En el caso de don Juan no es así, es decir, hubo profundas diferencias de tipo ideológico. En aquel entonces, en los años 70,
el debate político más encarnizado se daba en torno a posiciones de tipo ideológico. Sí. Ahora ya hay una visión mucho más pragmática, mucho más ejecutiva, de gerencia de los procesos político-electorales, o sea, de naturaleza distinta. Y hasta ahora Leonel Fernández no ha estructurado un relato que explique su salida, porque no ha anunciado que se va, sino él ha venido haciendo una serie de reclamos, de modo que no conocemos todavía esa posibilidad de parte de Leonel Fernández, y habría que esperar a ver si él construye un cuerpo argumental, de verdad, para explicar su salida. No es una tarea fácil formar un partido político. Por supuesto que no. Es una tarea muy difícil. Incluso algunos de los partidos que le han acompañado al doctor Fernández en esto son los que tienen la posición más presionante para que se vaya. Algunos han dicho que el PLD de hoy es un estercolero. Sí. Como el caso del doctor Vincho Castillo, que le dijo, doctor Fernández, no siga ahí, usted no hace nada ahí, a usted lo criminalizaron en ese partido, váyase. Sí, eso escuché decir. Que creo que es una de las personas que tiene más influencia en el doctor Fernández. Sí, sobre todo porque Leonel Fernández en una ocasión se declaró seguidor, se declaró vinchista. Sí. De manera que hay una adscripción ideológica, no es simplemente algo personal, es ideológico. Ese pronunciamiento público lo que quiso es comunicar su identidad con una serie de posturas, valores, de políticas que enarbola esa fuerza política. Yeah. Pero quería decir, y no quería pasar la oportunidad, Fausto, que en todo esto, la postura nuestra desde el inicio mismo ha sido de respaldo firme a la Junta Central Electoral. Yeah. Nosotros entendemos que la Junta Central Electoral ha jugado un papel sabio, se ha gerenciado el proceso con mucha sabiduría, con mucha inteligencia emocional, y corresponde a los demócratas en nuestro país, que en muchas ocasiones hemos planteado la importancia de la institucionalidad, el fortalecimiento de las instituciones del Estado, que en esta ocasión que se pone a prueba, pues también manifestemos nuestro apoyo al fortalecimiento de esa institución. Estamos hablando de la Junta como organismo, como por el Pleno, porque hay un exabrupto de uno de los miembros de la Junta que él mismo rectificó posteriormente, el caso del doctor Saladín, que dejó un poco maltrecha la imagen de la Junta Central Electoral. Pero al parecer... Porque nunca se dijo las razones. No, hasta ahora no se desconoce. Sí. Se desconoce, pero bueno, estamos hablando, como tú decías, la impronta institucional de la Junta, de todo su personal, porque no solamente son los jueces que allí administran este proceso, sino todo ese conjunto de hombres y mujeres que han administrado adecuadamente este proceso. Para mí, las primarias simultáneas, que yo entiendo que debieron haber sido obligatorias, ¿verdad? Primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, como existe en Argentina, las PASO, han sido muy exitosas y han sido muy favorables al Partido de la Liberación Dominicana. En primer lugar, tuvimos la capacidad de movilizar 1.872.000 dominicanos y dominicanas, que a su vez nos ayudaron a escoger mejores candidatos. Hoy tenemos mejores candidatos que los que nosotros, por nuestra propia cuenta, hubiéramos podido escoger. Y esa movilización es una movilización preparatoria y es una ocasión para construir vínculos políticos, afectivos con los electores, de manera que estamos muy bien situados para el año 2020. Y en este sentido quiero destacar la inteligencia y la sabiduría que tuvo el PLD de darse a sí mismo esa posibilidad. De abrirse a que personas se presentaran como candidatos. Abrirse a la posibilidad de que la población ayudara a escoger candidatos en el Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, si estamos desde el gobierno, nuestra política en estos últimos 7 años ha sido de democratizar la sociedad, tanto a nivel de la democratización del crédito, de las compras públicas, de la educación. De la gestión de gobierno. Exactamente. Nosotros hemos tenido una apuesta al crecimiento y a la democratización de la sociedad dominicana. ¿Cómo entonces nos vamos a negar la posibilidad de que ese entorno democrático de la sociedad dominicana nos ayude a nosotros a hacernos más fuertes? Entonces, mi conclusión, termino, el PLD hoy es mucho más fuerte de lo que era antes de las primarias. Bien, hacemos nuestra primera pausa en este diálogo con Roberto Rodríguez Marchena.
Roberto, el rol del doctor Leonel Fernández como líder del PLD en este momento, no sabemos si él se queda o se va, pero de que va a jugar un papel importante en las elecciones del 2020, sabemos que sí. Ya sea que se presente como candidato o ya sea que él decida quedarse en el PLD y jugar un rol pasivo parecido al que jugó Miguel Vargas Maldonado en el 2012 frente al candidato de su partido. Él era el presidente del PRD y Hipólito fue el candidato. ¿Ustedes no han previsto que ese es un riesgo que correrían en las elecciones? No solamente es un riesgo muy real, sino que ya hay señales por encuentros entre Luis Abinader y Leonel Fernández, de que podría estar gestándose una alianza Abinader-Leonel Fernández, no solo para formar un bloque opositor en el plano legislativo, sino de mutuamente apoyarse. Y esto es muy peligroso y es un mensaje muy negativo a los y las PLDistas, que su presidente, el presidente de su partido, esté dando pasos para debilitar y hacer perder al Partido de la Liberación Dominicana en el año 2020, el año que viene. Entonces, Miguel Vargas se quedó con el control del partido, recuérdate, sí. Sigue siendo el presidente del PRD, sí. Pese a haber hecho exactamente eso mismo. Sí, entonces es una situación preocupante para los y las PLDistas, de que estos hechos que están sucediendo y que apenas están asomando la cabeza, pues puedan materializarse. Uno ver a un Leonel Fernández apostando a una victoria de Luis Abinader en el año 2020, y eso sí es preocupante. Y hago la alerta a los y las PLDistas que puedan ver este programa. Hay que tener el ojo pelado, como dicen, de cuáles son las actuaciones, cuáles son los pasos que pudiera estar dando Leonel Fernández, porque es incomprensible que luego de los hechos que han acontecido, usted persista en una estrategia que procura el descrédito, la desvalorización del Partido de la Liberación Dominicana. Y entonces, lo otro es que no ha explicado públicamente por qué se reunió con Luis Abinader, qué trataron y qué acordaron la noche. ¿Y hay certeza de que se dio esa reunión? Hay certeza de esa reunión en la Pedro Enríquez Ureña. En la Pedro Enríquez Ureña. Sí, así mismo, sí. Ya. Hubo una encuesta que fue la que más acertó. Torre Romanza. En la Torre Romanza, ahí primer se reunieron. Piso, sí. 7:30 de la noche. 7:30 de la noche. Y no han dicho ni Abinader ni Leonel Fernández le han dicho públicamente a la sociedad dominicana, ni a los PRMistas, ni a los PLDistas, qué se trató, por qué esa reunión y qué se acordó además. Ya. Y quisiéramos saber. Bueno, vamos a ver qué puede ser. La encuesta de Bernardo Vega, sí, que fue la que más acertó. Totalmente, fue fenomenal. Una de las cosas que dice esa encuesta es que el voto por Leonel Fernández era más firme que el voto por Gonzalo Castillo. ¿Es posible que ese voto por Leonel Fernández siga incidiendo, tomando en cuenta que él tiene un 47% de los PLDistas que votaron en las primarias? Es absolutamente razonable ese descubrimiento que hizo la encuesta Penn-Stackwell. Sí. Porque la candidatura de Gonzalo Castillo fue una candidatura que apenas en 37, 40 días fue que caló en el corazón de los y las PLDistas y de los ciudadanos y ciudadanas. Leonel Fernández lleva 25 años haciendo campaña política, sí, 25 sí. O más. Mucho más. Sí, pero que además... Yo recuerdo cuando él era profesor mío en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en Sociología de la Comunicación, y él era miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. En 1984, Leonel era el secretario de prensa del PLD. Sí, así, estamos hablando de 35 años. Estamos hablando de 35 años. Entonces, evidentemente fue 3 veces presidente de la República, claro. Eso construye sólidos afectos en la sociedad. Y gratitudes. Gratitudes, por lealtades. Supuesto, eso es fundamental, lealtades y gratitudes. Sí. Además que recientemente él ha tomado un discurso sumamente radical que lo único que le ha faltado es ponerse una boina y el rojo y negro y alzarse en las escarpadas montañas de Quisqueya, porque tú mismo hacías referencia al inicio de esta conversación de que, bueno, si se cierran todos los caminos, ¿verdad?
solo el camino de la revolución está abierto. Entonces dice, bueno, un hombre que gobernó con posturas tan conservadoras, que reniegan de toda la historia del PLD, ¿cómo es posible que usted me venga con este discurso de que queda abierta? Entonces, que afirmó que el liderazgo político se sustentaba en quien tenía la posibilidad del sobrecito. Es decir, sí, es complicado eso. Es complicado. Entonces, es la adopción de esas posturas radicales, pues evidentemente también fanatizan a seguidores. Y esa ha sido su trayectoria en los últimos meses, y luego del 6 de octubre queda con mayor evidencia. Es decir, es una radicalización acelerada de sus seguidores para compactarlos y no tener la necesidad de proveerles de argumentos suficientemente complejos o elaborados para darle seguimiento. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues no sabemos. ¿Se irá o no se irá? ¿Qué procura? ¿Ha sumado Leonel Fernández dirigencia a su alrededor? Por ejemplo, hemos visto repetidamente a Franklin Almeida, a Radamés Jiménez, a Bauta Rojas Gómez, Fernando Fernández ahora, que es una de las personas que está apoyándolo técnicamente. Sí. Pero en su campaña, por ejemplo, ¿ha sumado a alguien más allá de la esposa de Reinaldo Pared? Que yo tenga conocimiento, no, absoluto. Yo pienso que es una buena observación de parte tuya, Fausto. No, siento que él ha ido perdiendo, todo lo contrario, porque era una persona que tenía una fuerte incidencia en el comité político. Sí. Y finalmente terminó con apenas unos cuantos, en el comité central por igual. Estamos hablando que solo tiene un tercio o un poco menos de un tercio del comité central, igualmente las direcciones provinciales y municipales. Es decir, ha ido perdiendo esos seguidores. ¿Y por qué no se habla de la reunión de los organismos políticos todo del tiene PLD, su ciclo, Roberto? Fausto. ¿Por qué no se habla de la reunión de los organismos políticos de dirección del PLD, de reunión del comité político, reunión del comité central, para abordar estos temas que son del partido? Yo estoy seguro de que así será, de que se van a reunir, pero fíjate, uno de los daños que se le hizo al Partido de la Liberación Dominicana ocurrió como resultado de la decisión del comité político de repostular a Danilo Medina en el año 2015. Recuérdate que allí la mayoría del comité político decidió apoyar a Danilo. La reacción de Leonel Fernández y su pequeñito grupo fue de salir a un canal de televisión a lanzar un discurso incendiario que ponía en riesgo la unidad del Partido de la Liberación Dominicana vísperas del proceso electoral del 16. Pero él se refugió muy rápidamente. Pero espera, como resultado de esa sublevación, el Partido de la Liberación Dominicana y su comité político dejó de tomar decisiones con mayoría simple a llevarlas a 3/4 partes, lo que negaba, boicoteaba toda capacidad resolutoria del comité político. El comité político no podía tomar ningún tipo de decisiones. Entonces, son esas posturas las que han inutilizado, neutralizado la capacidad de convocatoria y resolutoria del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso es una tragedia que tarde o temprano tiene que resolverse. Solo el talento y la habilidad de los dirigentes del PLD que se han mantenido. Pero he visto que Reinaldo está muy claro y Reinaldo ha dicho, no, nosotros respaldamos los candidatos del partido. Claro, respaldó el trabajo de la Comisión Nacional Electoral, a la Junta Central Electoral y a todos los candidatos, danilistas y leonelistas, que fueron escogidos. Y eso es la postura institucional más sana y de un secretario general. De manera que aprovecho para saludar la postura de Reinaldo. Hacemos una última pausa en este diálogo con Roberto Rodríguez Marchena, director de comunicación del gobierno dominicano. Sé que nos hemos quedado solo en los aspectos políticos, pero una de las afirmaciones tuyas que yo he escuchado recientemente ha sido que el PLD ha salido fortalecido de las primarias del 6 de octubre.
Pero tú me has dicho que el PLD ha pasado por situaciones y momentos difíciles, Sí. como la imposibilidad de que los organismos de ese partido tomen decisiones. Así es. Pero eso no es de ahora, eso es de hace 2016. Sí, 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 así es. Entonces, ¿cómo se piensa resolver el problema del PLD para tomar decisiones y estar en condiciones de enfrentar una campaña política y la posibilidad de un nuevo gobierno? Bueno, nosotros tenemos el mandato, ¿verdad?, de prepararnos para las elecciones del año que viene. La Junta Central Electoral ya ha proclamado los candidatos y los propios candidatos tienen su propia lógica. Ya ellos son candidatos y van a trabajar para obtener el favor, el cariño de la población. El partido tiene que tomar decisiones administrativas, o sea, ¿hasta cuándo puede aguantar esta situación? Eso tienen que pensarlo seriamente los líderes del PLD. Cuando yo digo que el PLD ha salido fortalecido, es que nosotros estábamos expuestos a una terrible confrontación interna, mal administrada. La confrontación se dio, pero fue bien administrada, en el sentido de que la Junta Central Electoral nos ayudó al carecer nosotros de un arbitraje confiable hacia adentro, ¿verdad?, de poder escoger buenos candidatos. Agradecemos a la Junta Central Electoral, o sea, nos ayudó en eso, pero tenemos una tarea. Ahora nos volvemos a reencontrar nosotros mismos para la cotidianidad. Entonces, ese auxilio, ese recurso externo que intervino y nos resolvió un problema que nosotros estábamos incapacitados de resolver, nos lleva ahora a un reencuentro que definitivamente los líderes del partido tienen que sentarse y ponerse de acuerdo a ver cómo lo van a resolver. ¿De qué manera? No lo sé. Asuntos disciplinarios en el PLD. Sí. ¿Funciona o no funciona? ¿Se utilizará eso para analizar la conducta de Leonel Fernández? Mire, no lo sé, porque usted tiene que manejarse con sumo cuidado. Yo le decía al principio que nuestro deseo no es que nadie se vaya, y mucho menos de expulsar a nadie. Nosotros no tenemos el más mínimo deseo de expulsar a nadie. Eso no es correcto. E incluso después de los procesos electorales, usted tiene que tener la serenidad de que las cosas que ocurrieron se asienten para fríamente analizarlas y no estar con retaliaciones, ¿verdad? Porque esto es muy pasional, la política, y sobre todo durante los procesos electorales es muy pasional, y puede usted culpar a fulano de que por tu culpa, por tu desidia, por tu falta de atención, tal candidato no salió, o en esta demarcación ganaste tú, pero no ganó nuestro candidato presidencial, y muchos se sientan tentados a hacer ajustes de cuentas. Eso hay que evitarlo. Sí. Eso hay que evitarlo por la unidad del partido, para preservar el instrumento, y sobre todo porque lo que procuramos es un resultado en la sociedad, de ganarnos el afecto de la sociedad. Pero definitivamente, Fausto, el Partido de la Liberación Dominicana se ha manejado con suma inteligencia, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esto aguanta? Pero hay casos emblemáticos, por ejemplo, en el Distrito Nacional, sí, Leonel Fernández ganó con 60 puntos. Así es. Frente a Gonzalo Castillo, que... Y la provincia de Santo Domingo. Y también en la provincia de Santo Domingo. En San Juan de la Maguana, en el caso de la candidatura a senador, Leonel Fernández con Félix Bautista la ganó. Sí, pero ganó Gonzalo. Pero ganó a nivel presidencial. Sí. En el caso de Santiago hubo una ratificación de Abel Martínez, que es candidato leonelista a la alcaldía de Santiago. Ganamos la senaduría y ganó Gonzalo también en Santiago. En Santiago. Sí, ganó Julio César Valentín. Julio César Valentín. Que es danilista, y también la candidatura presidencial de Gonzalo ganó en la provincia. En general, las candidaturas danilistas ganaron cerca de 25 senadores. 25 senadurías de 30 en disputa. Porque hay 30 en disputa. Sí, porque hay dos reservadas. Así es. Ya. Y de los 20 diputados... Y Leonel obtuvo la senaduría de San Juan de la Maguana, la senaduría de Pedernales, la de Moca, la de la provincia de Espaillat. Así es. Sí, y creo que hubo dos más. Y la Romana. La Romana también. Sí, la Romana, y en San Pedro. En San Pedro. Pero significa esto entonces que hay una fuerza viva de Leonel en las provincias, que aunque no fue favorecido en el nivel presidencial, sí fue favorecido en el nivel congresual. Hay una fuerza en la proporción de 25-5.
Pero esa es en general más o menos la proporción que ha habido entre Sí, danilistas. dos terceras partes. Es más o menos la situación ahora en tres el cuartas PLD. partes, un 25%. Sí. Un 25%. Sí, sí, es importante. Por eso te digo, nosotros no tenemos ni el ánimo de retaliación, ni el ánimo de expulsión, ni el ánimo de sanción, sino lo que queremos es construir una opción electoral que sea de satisfacción de la población dominicana. Y sobre todo cuando sabemos que las diferencias no son de tipo ideológico, sino que son propuestas, es una manera de que la gente perciba al candidato. Que hayan personas que, por ejemplo, en la alcaldía de Santo Domingo Este, la disputa de la alcaldía, los 3 principales candidatos eran nuestros. Eran de ustedes. Eran nuestros. Entonces la población entendió que uno pues le resultaba más confiable, daba mayores garantías de que sus asuntos comunitarios, barriales, pudieran ser atendidos y favorecieron a otros. Ustedes tienen una posición igual que la que tenían antes del 6 de octubre con respecto a la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño. ¿En qué sentido? Digo, una postura en términos políticos, porque en definitiva ella tomó una decisión de apoyar a Leonel Fernández. Sí, y ella es la vicepresidenta de la República. Cuando ella tomó esa decisión, nosotros la felicitamos públicamente. La felicitamos que haya tomado la decisión de apoyar a su esposo, a su marido. Es natural y es lógico, hizo lo correcto. Y eso, evidentemente, a nosotros no, en ningún momento ni nos molestó, ni nos alteró, sino que es natural. Ella hizo lo que tenía que hacer. Pero tiene una situación muy difícil en este momento en caso de que él decida preparar sus maletas e irse del partido. En esa eventualidad ella tendría que pensar a ver qué va a hacer. Yo no sé qué ella haría, pero la pone en una situación difícil, ciertamente. Gonzalo Castillo. Pero estamos partiendo del hecho de que ese grupo se iría del PLD. Yo no tengo seguridades de que se van a ir. No las tengo. Pero el cronograma de la Junta Central Electoral implica que a finales de este mes, 27 de octubre, sí, así es, tienen que estar listas la nómina de los candidatos oficiales de todos los partidos. Así es, hay una fecha fatal. Es una fecha fatal. Es una fecha fatal. Vamos a ver qué pasa, Fausto. Por lo pronto nosotros tenemos nuestros candidatos. Y la reacción en esta situación pugnaz que hay es de que esos candidatos entienden que el PLD es su casa y que seguirán siendo candidatos. Lo ha dicho Félix Bautista, lo ha dicho José Rafael Vargas. ¿Sí? Nosotros no nos pasa por la cabeza, han dicho ellos, irnos del Partido de la Liberación Dominicana. Gonzalo Castillo... Porque usted no se va a ir hacia una marca blanca, teniendo una marca tan sólida como es el PLD. Sí. Gonzalo Castillo como candidato con el tema comunicacional. ¿Ustedes tienen algún plan, han hecho algún...? Porque hubo dificultades de comunicación de parte del candidato para expresarse con tranquilidad y con facilidad, es decir, comunicacional. Y entonces como que él se recogió al final y habló muy poco. Mire, Gonzalo es un fenómeno político y electoral. O sea, lo que ha hecho Gonzalo en términos políticos electorales en nuestro país es una proeza. Construir una candidatura en apenas un mes, 35, 37 días, es una proeza que nunca había ocurrido en la República Dominicana. Pero él contó con el equipo del gobierno, por supuesto. Por supuesto que encontró toda una zapata del danilismo, pero además las fuerzas sociales de esa nueva mayoría social y política que se ha creado en estos 7 años, le sirvió de soporte. Es decir, es un fenómeno político electoral que tiene explicación. Son esas fuerzas sociales las que empujaron a Gonzalo Castillo. Y evidentemente la gente lo vio como una persona muy cercana, que siempre acompaña al presidente en la Sí, que no es un outsider. No es un outsider, es un representante genuino del danilismo, es decir, en las visitas sorpresa, este programa de seguridad vial que él implementó, que la gente lo agradece. Es decir, también él supo construir sus afectos particulares con la sociedad. Pero evidentemente todo esto se hizo a la carrera, Fausto, es decir, de que habrá que hacer ajustes, es natural. Es natural, pero la ventaja es que ya tenemos un buen tiempo por delante. Qué bueno. Gracias, Roberto, por aceptar este diálogo y ofrecernos tu punto de vista. Muy agradecidos. Y gracias a los amigos que nos siguen a través de Acento TV y de las diferentes plataformas de redes sociales por las que transmitimos
esta conversación. Si me permites decir algo. Sí, claro, al final, por supuesto. Esta es la cámara, ¿no? Sí. Me he sentido muy feliz, Fausto, de estar aquí. ¿Por primera vez? Sí, por primera vez. Y quiero decirle al público televidente que tiene la ocasión de verme esta noche con Fausto, si es la primera vez, sigan viendo este canal, porque realmente he quedado muy bien impresionado. Y la experiencia periodística de Fausto y de Gustavo Olivo, pues son una garantía para que usted pueda tener un momento agradable, pero también de tener muy buenas informaciones. De manera que, aunque esto parezca una cuña de televisión... Te lo agradecemos. Sí, quiero dar mi testimonio porque he conversado con el personal, tuve la ocasión al llegar aquí a conversar con el personal, de que me he sentido gratamente impresionado. Bueno. Y te deseo muchísimo eso. Muchas gracias, muy bien. Así será, señores. Muchas gracias, buenas noches.